Muy buenas tardes. Ya este es el video número 226 y aquí el camino de Dios, tal como lo hemos venido entendiendo durante todos estos años, es un camino que, como hemos ya mencionado, bastante difícil, complejo. eh, ya no, la religión convencional que conocemos ya ha quedado muy atrás, ya ha quedado muy atrás y, y ya vemos que no hay ninguna garantía que ellos puedan hacer, ya, que le puedan a uno garantizar la salvación tal como la palabra de Dios nos enseña y eh, nos entrega. Entonces esta esperanza, esta forma de saber que el camino de Dios puede ser algo tangible, puede ser algo aquí que uno mismo puede comprobar, ¿ya? Eh, Aquí no que la palabra de Dios por sí sola nos convence, no, sino que la palabra de Dios en la práctica nos hace ver entonces el efecto que tiene en nosotros, ¿ya? En eso consisten las eh, convicciones, ¿ya? La convicción no está basado en el estudio, no está basado aquí en la profundidad de ellos, los análisis y todo eso. No, las convicciones están determinadas en la práctica, porque ahí es donde se ve el efecto real que tiene sobre nosotros la palabra de Dios. Así que aquí, como hemos venido en estos últimos estudios, ya hemos visto la ampliación de los criterios, ya de muchos temas que hemos venido tocando. Y, y ahora que estamos tocando el tema de la palabra, porque sabemos que esta es la parte más fundamental de todo, porque más que ser la palabra, más que ser el término, ¿cierto?, eh, de todo el trabajo que hacemos, más bien es la plataforma. Aquí nosotros, el fundamento de Dios está basado en palabras, ¿ya? Aquí es la palabra y es la práctica, la práctica de la palabra. Por eso Jesucristo decía eh, aquí toda la ley se resume en una sola palabra. Aquí hablaba de una frase que decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo decía porque ahí estaba el taller. En el prójimo está el taller donde uno trabaja, ¿ya? Aquí en los escenarios de prueba. Dios, aquí nuestro prójimo es todo lo que nos rodea. Aquí son todas las personas, desde los más chiquititos hasta los más ancianos. Y, y todos de una u otra manera somos probados. Así que ahí en la práctica es donde se trabaja y en donde se construye el camino hacia el reino de Dios. Así que aquí vamos a seguir estudiando lo que son estos, de las palabras, ya, de la palabra a palabra, para que entonces podamos entender, ¿ya?, el sentido, el significado, el, el, yo diría el sentido de la vida, sentido de la vida que nos va guiando hacia primero hacia la salida del mundo,
porque hay que salir del sistema del mundo y hay que trabajar con las palabras hasta lograr una estructura aquí, dentro del corazón, lograr una estructura aquí que sea sensible, flexible también, ya que no que esté exenta de las durezas del corazón, y aquí el poder entonces eh, eh, que la razón pueda alcanzar esa plenitud, ya, y ese estado de conciencia del cual hemos venido hablando. Así que vamos a continuar entonces con estos estudios que son tremendamente importantes, porque aquí aquí no hay otro camino de vida. No hay que uno diga, bueno, pero es que allá hay una religión y entonces vamos a probar ahí o vamos a probar allá. ¿Sabe? Yo anduve por muchos lugares investigando aquí para poder entonces encontrar lo que encontrarme con mi creador a través, y Dios me mostró a través de la ley de la fe que ese es el camino del cual uno puede llegar a su presencia. Así que vamos a leer aquí las escrituras que están comprometidas con este tema. Y como ya hemos visto, en un radio de 360 grados, aquí Dios nos va mostrando desde diferentes ángulos, ya con una diferente percepción, ya del sentido y de la diversidad, ya del criterio amplio de lo que es su palabra. Así que sigamos aprendiendo para que aquí sigamos creciendo. Porque sabe, una vez que uno entra en este camino, ya el mundo empieza a quedar cada vez más lejos. Así que lo que uno tiene que hacer es caminar, caminar y caminar, porque ya emprendió el rumbo hacia el encuentro con su Creador. Aquí en Mateo 4, versículo 4, dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que esto lo dijo dentro del contexto de la tentación, ¿cierto? En que aquí, a ver si me disculpan un momentito, aquí dentro del contexto en el cual está siendo tentado por Satanás, ¿ya? Y entonces está este juego de palabras, porque la tentación de Satanás, Satanás no fue y le dijo: mira, aquí está este montón de dinero, aquí a ver qué puedes hacer, ¿ya? O aquí están todas las riquezas del mundo, ¿verdad? Eran palabras solamente, palabras, porque nada era real ahí, y nada era real en el aspecto de Satanás, porque Satanás estaba totalmente distorsionado, totalmente era la mentira misma. Satanás es la mentira misma, porque hay que darse cuenta que Satanás es un personaje que nunca había existido, ¿ya? En la eternidad nunca estuvo ahí en la mente de Dios o un ser creado, no, sino que surgió por el proyecto hombre. Entonces surgió este personaje, y después que pase el proyecto, este personaje va a desaparecer, ¿ya? Totalmente. Así que él tenía que hacer una tarea aquí, pero más que una tarea para tentar a Jesucristo o querer sacarlo de su condición, era más bien las enseñanzas para nosotros, ¿ves? Porque a Satanás estas enseñanzas no le sirven, porque él cumple otro propósito. Somos nosotros los que tenemos el propósito y la motivación por la cual Dios creó todas las cosas. Y aquí hay que leer, como siempre, palabra por palabra y comprender
lo que está diciendo. Dice, escrito está. Ya sabemos que esto eh, ya habían visto en ese mundo virtual todo lo que sucedería. Y como ya sabemos, la Biblia son los apuntes, ¿ya? Porque Dios fue, cuando iba observando esa tierra virtual, ¿ya? Aquí todo como serían estos 6.000 años de historia, todo esto, entonces Dios lo estaba mirando para ver qué era lo que iba a pasar cuando el mal se juntara con las leyes de la familia, ¿ya? ¿Qué iba a pasar con el ser humano? ¿Ya? Y también cómo iba a llevar a cabo el propósito de su obra. Así que Dios lo estaba mirando todo en esa tierra virtual y entonces por eso dice, escrito está, aquí escrito por el Padre, que estaba mirando todo lo que estaba sucediendo ahí. ¿Ya? Y por eso la Biblia es los apuntes, ¿ya? Los apuntes de nuestro Dios. ¿Ya? Aquí Jesucristo, ¿cierto? Sabía que ya estaba escrito por el Padre, estaba escrito lo que iba a suceder con el ser humano. Así que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, aquí, no solo de la mantención de la vida, porque yo le digo, aquí muchos han hecho de la mantención de la vida un sentido de vivir, ¿ya? Un propósito, aquí en que la razón de ser, ¿cierto? He escuchado a muchas personas decir, la razón de ser son mis hijos, son mi familia, son mi esposo, son mi trabajo, ¿ya? Es mi hogar. Entonces ellos dicen, esa es la razón de ser. O sea, yo vivo porque ellos están ahí, ¿ya? Y eso es lo que a ellos los motiva todos los días. ¿Ve? Pero ¿qué dice Dios al respecto? Dios dice, mira, no solo de pan. Está bien que viva con todas esas cosas, pero ese no es el todo de la vida. Como dice aquí, ¿ve? No solo de pan va a vivir el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eh? Toda palabra que sale de la boca de Dios aquí es esto, el mensaje de salvación, ¿ya? El mensaje del Evangelio, ya que trajo nuestro Señor Jesús aquí para poder enseñar al ser humano la verdad de quién es, ¿ya? La verdad de quién es. Antes que viniera Jesucristo, estaba el mundo sumido en la mentira. Estaba el mundo sumido en la mentira, tal como lo es hasta el día de hoy. ¿Ya? Por eso la verdad no todos la iban a recibir. ¿Ya? Cuando viniera Jesucristo y trajera la verdad, no todos iban a decir, ah, qué bueno que llegaste para que nos salvara. No, no, aquí antes de la venida de Jesucristo existía solamente la mentira, vivía la distorsión. Entonces el ser humano no tenía dónde buscar la verdad, ¿ya? No tenía dónde. E incluso cuando los más sabios, los más eruditos en todo esto, cuando preguntaron por qué Dios iba dejando esta huella de leyes de santidad en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, la gente cuando empezó a preguntar, Señor, bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? Porque ¿de qué es lo que estás hablando? Y se les dijo, ¿sabes? No es para ustedes. Aquí hay solamente la nueva generación que viene a partir de Jesucristo. Entonces, desde ahí en adelante, ¿cierto? Desde ahí en adelante la persona puede empezar a saber y a entender. ¿Ya? Ya sabemos que la verdad, ¿cierto? Significa la verdad, la realidad del ser humano, ¿cierto? De cómo estoy estructurado, cuál es mi propósito, por qué estoy aquí, por qué soy así, qué es lo que tengo que hacer, en qué consiste el mensaje que trajo Jesucristo.
Entonces, todo eso era la verdad, perdón, la realidad de lo que el ser humano es. Lo demás era todo mentira. Lo demás era todo, estaba basado en la mentira. El ser humano se creaba sus propios dioses, tenía sus propios, aquí, todo el mundo esotérico, todo el mundo aquí de las supersticiones, todo eso es lo que gobernaba el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. No el Antiguo Pacto, sino que el mundo antes de Jesucristo, durante esos 4000 años de historia. Así que Jesucristo, o sea, Dios solamente estaba trabajando con el pueblo de Israel. Ahí estaba toda su atención y con las naciones que lo rodeaban y que de alguna manera u otra tuvieran alguna, algún, alguna, por decir, alguna alianza con el pueblo de Israel. Estuvieran involucrados de una u otra manera, ya sea por los tiempos de paz o por los tiempos de guerra. Ya sabemos toda la historia, el Antiguo Testamento está toda la parte histórica de lo que sucedió en el mundo antiguo. Pero aquí Dios venía con un mensaje en el Nuevo Testamento, ya entonces iba a entregar la verdad, iba este gran misterio a ser entregado hacia el ser humano. Y entonces le dice aquí, toda palabra que sale de la boca de Dios, el ser humano iba a vivir una realidad existencial para la mantención de la vida y todo lo que significaba, ¿cierto? Tal como conocemos el mundo hoy en día, pero iba a tener que entonces vivir aquí, hacer una nueva formación con la palabra de Dios, ¿no? Con las palabras de vida. Y para eso entonces Dios envió a nuestro Señor Jesús para que Él predicara este Evangelio y lo dejara registrado ahí en el Nuevo Testamento. Así que Dios iba aquí a entregar ya la verdad de quién éramos nosotros. Así que el ser humano tenía que vivir aquí por toda esta palabra y tal como lo vemos hoy en día. El camino de Dios no es algo que sea fácil de entender, fácil de realizar. No, el camino de Dios es muy complejo, pero cuando uno está en el mundo, para el mundo es imposible hacerlo en la condición en que están, sino que tienen que salir de ahí. Y entonces, sí, ahí sí pueden entrar en el camino de Dios y pueden llevar a cabo su obra. Aquí en Mateo 7, versículo 24, dice, y aquí fíjense que estas leyes son gigantescas. Estas son las leyes gigantescas, pero están escritas de una manera tan sencilla, ya, de una manera aquí en el idioma literal. ¿Ya? Están escritas en el idioma literal, en el idioma aquí del sentido común de las cosas, ¿ya? En que la palabra iba a llegar a todo ser humano. Y por muy pobre o insignificante que fuera una persona, iba a poder entender perfectamente. O sea, aquí no se necesita ser un sabio, ¿cierto? Y un letrado y un universitario para poder entender la palabra de Dios. No, aquí la palabra de Dios estaba hecha para el sentido común de la gente, ¿ya? Para este sentido común existencial, ¿ya? Y literal. Así que aquí en Mateo 7:24, entonces leamos esta ley que es tremendamente importante. Aquí enseñada por nuestro Señor. Acuérdense bien quién es el que está hablando ahí en nuestro Señor Jesucristo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre. ¿Ya? Perdón,
cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ya? ¿Qué significa construir sobre la roca? ¿Ya? Aquí la misma parábola lo explica. ¿Ya? Aquí, y también lo hace con el sentido común y en forma literal. Él dice, mira, aquí vienen vientos y entonces vienen estas inundaciones y todo, y no hay nada que destruya esa casa, porque está construida sobre una plataforma sólida, una plataforma firme. ¿Eh? Está construida ahí con un cimiento, ¿cierto?, que hace que la casa se vuelva estable, se vuelva ahí sólida. Por eso siempre va a existir esto de la palabra, ¿cierto?, y lo práctico. ¿Ya? La palabra tiene que convertirse en algo práctico, pero no es tan sencillo. ¿Verdad? Ya sabemos todo el mecanismo de cómo funciona todo aquí el interior del ser humano, en que había que hacer todo un trabajo. ¿Ya? Había que hacer un trabajo muy complejo, pero viable para todos, para todos, para todos. Aquí uno no podía decir, bueno, señor, yo tengo con mi mente tan pequeña y hay cosas que no las entiendo. No, pero todo se podía entender, la persona podía adquirir vocabulario, la persona podía educarse a sí misma. Así que para Dios nada era imposible. Y aquí, por eso Él dice, me oye estas palabras a través de la fe y las convierte en algo práctico. Las convierte en algo práctico, y dice, y las hace. Ahí la ley de la fe, ¿ya? El hacer. ¿Se acuerdan? El querer y el hacer. La palabra parte de leyes que están ahí. Primero el oír, ¿ya? Y luego el hacer. El querer y el hacer, aquí, que son parte de las leyes de la fe. Y cuando uno construye sobre la fe, entonces está construyendo sobre la roca. ¿Ya? Y como dice ahí, vendrán vientos, tempestades y todo, y no caerá la casa. Y aquí en Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Aquí alguien dice, oye, mira, el Evangelio de Dios, mira qué bonito, vamos a escuchar y todo, pero no hacen nada al respecto, no trabajan la palabra. Entonces dice, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y aquí, como dice, vinieron estas tempestades, vinieron todo, y cayó la casa y quedó la ruina. La ruina. Se usa este sentido común, ¿ya? La Biblia, para poder explicar y para decir, miren, ¿dónde debe estar puesto el fundamento? ¿Y dónde la arena? ¿Ya? ¿A dónde la podemos ubicar dentro de nosotros mismos? Porque este era un mensaje para el fuero interno, aquí, para el corazón, para la razón, para los instintos. ¿Ven? Uno puede aquí tener un fundamento firme en el corazón de uno. Ahí es donde debe estar un fundamento sólido, ¿ya? Que sea una roca. Ahí, como dice ahí, acuérdense que dice, y la roca era Cristo. ¿Ya? En otras partes lo dice, ahí esta roca. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta es una analogía, la roca es una analogía del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? En medio de toda esa aridez, de lo que significa estar en pleno desierto, aquí Moisés golpeaba la roca y entonces brotaba el agua ahí que se necesitaba, era el agua de vida para mantener con vida a todo el pueblo de Israel. Y también aquí habla de estas palabras de vida para mantener la vida
en el corazón de la persona. ¿Y cuáles son las palabras de vida? Aquí el mensaje del Evangelio. Por eso habla de esta roca, y también uno puede construir, si uno escucha la palabra de Dios, pero solamente hace eso, nada más. Entonces, el sistema del mundo es la arena. Este sistema del mundo, aquí hay pura arena movediza, ahí donde uno va a traer la ruina, si uno construye su vida sobre esa plataforma, ¿ya?, de la arena. Y se va a hundir, va a caer, finalmente se va a destruir todo ahí dentro del corazón de la persona, cuando no practicaron el camino de Dios. Por eso aquí tiene que ver mayormente con la práctica, tiene que ver con esto de entender que el camino de Dios es algo que tiene que transformar la vida de las personas. No que vamos a escuchar, ¿cierto?, la palabra de Dios aquí a las iglesias y no hacemos nada por sí mismos. No seguimos siendo, hace 30 o 40 años que estoy asistiendo a la iglesia y sigo siendo la misma persona. Totalmente inútil ha sido ese trabajo. Aquí construyó toda su vida sobre la arena. Y aquí entonces en Mateo 12, Mateo 12, 36 y 37. Vamos a ir allá. Mateo, si me esperan un poquito aquí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí en Mateo 12. Mateo 12, entonces, versículo 37. A ver si me esperan un poquito aquí. Mateo 12, entonces, cuesta aquí. Aquí, versículo 36 y 37. Esos dos versículos que vamos a leer ahora. Dice aquí en Mateo 12, 36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí la palabra ociosa, aquí para muchos son palabras, ¿cierto?, de alguien que no toma la vida en serio, ¿verdad? Aquí anda mintiendo, anda tonteando, anda aquí, ¿sabe? Por lo menos las palabras ociosas son aquellas palabras que no sirven para nada. La persona, ¿cierto? Alguien que va y se compromete con una persona y después resulta que todo era mentira y viene la desilusión y viene todo. Esas son palabras ociosas, son palabras totalmente ociosas, pero aquí el sentido de la palabra ociosa va mucho más allá, ¿ya? Aquí es todo el sistema del hombre, ¿ya? Es todo el sistema del mundo, ¿ya? Aquí las únicas palabras que no son ociosas son las palabras del Evangelio, ¿ves? Son las palabras del Evangelio. Así que aquí hay que tener en cuenta aquí que es lo único que hay en este mundo, porque es la única verdad que hay. Lo demás es todo mentira, ¿ya?
Y por eso todo el mundo está bajo este mismo concepto de las palabras ociosas. ¿Ya? Dice, porque por tus palabras, aquí en el versículo 37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ves? Son esos dos sistemas solamente. ¿Ves? El sistema de vida o el sistema de la muerte. ¿Ya? Aquí no hay un término medio. Usted no puede presentarse ante Dios y decir, Señor, yo no estaba en contra tuya, pero tampoco estaba en contra del mundo. ¿Ya? Yo soy neutro en esto. Dios dice, lamentablemente perdiste tu tiempo porque aquí tenías que ser blanco o negro. Pero no habían estos grises, ¿ya? No habían tonos grises en esto. Así que lo lamento por ti. ¿Ya? Eso es lo que Dios, lo único que va a poder decir, porque en realidad ya ven todo el trabajo que hay que hacer y es lo único que salva al ser humano. Así que no hay aquí que Dios diga, bueno, aquí hay otra etapa de la creación en donde van a caber todos los que aquí no conocieron a Dios. No, no, eso no lo dicen las escrituras. Aquí estaban los que se salvan y los que se pierden. ¿Ya? Esas dos realidades solamente están ahí. Lo demás va aquí, no hay términos medios, ¿eh? No hay aquí neutralidad, que alguien diga, bueno, es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha. ¿Ya? Y uno se mantiene en el centro. No, eso en el mundo. En el mundo. El camino de Dios no es así. Aquí o usted acepta o usted rechaza. Así, esa es la advertencia que nuestro Señor Jesús hace. Y aquí sigamos adelante ya con el mensaje. Aquí en Mateo 13, del 18 al 23. En Mateo 13, vamos allá. Aquí desde el versículo dice del 18 al 23, aquí entonces la parábola del sembrador. Y veamos todo esto porque Dios clasifica aquí al sembrador, ya lo clasifica y entonces Él dice, mire, aquí hay este tipo de persona, está este otro tipo de persona, cómo se recibe la palabra de Dios cuando Dios la envía al mundo. Veamos. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Aquí dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿ve? Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ya? Veamos, aclaremos todo esto porque aquí se presta esto para malas interpretaciones. Primero que todo, cuando dice que fue sembrado junto al camino, la verdad es que nadie es sembrado junto al camino, ¿ya? Sino que simplemente las personas se ponen bajo el paraguas del camino, de la orilla del camino, ¿ya? Son las personas que están en el mundo, ¿ya? Aquí, pero no es que Dios las haya puesto ahí en el mundo. No, la persona, cada cual elige su propia realidad, ¿verdad? Aquí cuando están jóvenes, cada cual tiene su proyecto de vida y escoge cómo quiere vivir su vida. Pero ¿por qué dice que no la entiende? ¿Por qué no la entiende? Bueno, porque no se dedica, ¿ya? Porque no hace los estudios pertinentes, no hace, ¿cierto? Los análisis y todo lo que hemos aprendido sobre la palabra de Dios.
sabiendo que el camino de la fe está abierto a toda la humanidad. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué dice y no la entiende? ¿Acaso no la entiende porque Dios le quita el entendimiento? No, es porque la persona simplemente no se dedica. ¿Ya? Esto es por negligencia de la persona. Dice, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ya? Y bien, la palabra entra en su corazón, ¿cierto? Pero vienen los argumentos del mundo. ¿Ya? Y la persona, ¿cierto? Finalmente desestima todo lo que escuchó de la palabra de Dios. Los argumentos del mundo lo convencen más que los argumentos, ¿cierto? Personas que están pendientes de lo que la ciencia dice y entonces ve, no, yo creo que Dios no existe, porque mira aquí los investigadores, los científicos, los médicos, aquí toda la rama de la ciencia, mira lo que dicen ellos, ¿ve? Ya ellos investigaron, no, yo creo que Dios no existe. ¿Ve? Y ahí arrebata, los argumentos falsos arrebatan lo que entró en el corazón sin entendimiento. ¿Eh? Sin entendimiento. ¿Eh? Pero es por negligencia, mayormente, la persona que queda a la orilla del camino. La persona queda a la orilla del camino por voluntad propia. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, ¿ya? Hablando de aquí, de estos terrenos rocosos, ¿verdad? De todo esta, donde hay poca tierra, poca tierra en la superficie, sino que abajo está todo el empiedrado. Se llaman los pedregales. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Verdad? Aquí, porque hay esa tierra fértil ahí encima, ¿ya? Y la recibe con gozo, ¿verdad? Aquí muy alegre de escuchar, ¿ya? Y dice aquí, pero me perdí, un poquito. Espérenme un poquito que me perdí aquí. Ya. Aquí. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, entonces la recibe con gozo. La palabra dice, pero no tiene raíz en sí. ¿Cierto? Porque es de corta duración, porque aquí están estos pedregales debajo, está esta tierra rocosa, dura. Dice, pero como no tiene raíz en sí, porque también no estudia en profundidad, ¿ya? También la persona tiene un ánimo no pronto para escuchar y interesarse en la palabra de Dios. ¿Ve? Mucho de esto tiene que ver con el interés propio que uno tiene que tener. Aquí de uno de buscar a Dios. Dice, si no, entonces, pero como no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, ¿ve? Las pruebas, vienen las pruebas, dice, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No, porque el camino de Dios es muy difícil. Finalmente no se encuentran capaz, ¿cierto? No porque ve personas que veían en el camino de Dios como que el camino de Dios era la solución a todos los problemas que yo iba a tener. Entonces, pero ve, mire, estoy lleno de problemas y la palabra no me sirve. ¿Mm? Es por eso, ve, que es de raíz corta. ¿Ya? Y entonces luego tropieza. Finalmente, no, se van al mundo y se olvidan, se amargan, ¿cierto? Se desaniman, se desilusionan de la palabra, ¿verdad? Y aquí en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, ¿ya? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace
infructuosa. Esta es la típica persona que, bueno, recibe la palabra, ¿verdad? Y como dice aquí, oye la palabra, ¿ya? Aquí está atento a las escrituras, pero no tiene tiempo. No tiene tiempo, así de simple. El afán lo tiene atrapado con sus tentáculos, ¿ya? Y aquí el mundo no lo suelta. Aquí el mundo, él tampoco se suelta del mundo porque tiene grandes ganancias y entonces este afán tiene que aprovechar los negocios, tiene que aprovechar todo lo que significa aquí el progreso para la familia, ¿ya? Y no se hace el tiempo, simplemente. Por eso yo siempre he pensado, ¿ve? Con las riquezas no hay nada malo. El tener buenos réditos económicos, ¿cierto? Puede ser de gran bendición para la familia, pero uno tiene que trabajar en la ley, ¿ya? Y si uno invierte todo su mente y todo su tiempo, lo invierte solamente en los negocios, entonces no tendrá tiempo para la palabra de Dios, ¿eh? Y dice, las riquezas entonces ahogan la palabra y se hace infructuosa. Finalmente no produce frutos la persona. Y dice, y aquí está la manera correcta en que se debe hacer las cosas. ¿Ve? Y esto va para toda persona. Para toda persona. Aquí el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye. Este es el que oye y entiende la palabra, ¿ya? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ve? Aquí hay que darse cuenta de esto, que esta persona primero se dedicó primero a escuchar, luego a entender, ¿ve? Se metió en los estudios, aquí se compenetró en las escrituras, ¿ya? Se familiarizó con ella, ¿ya? Y tomó en serio la palabra de Dios. Dice, y da fruto. ¿Ve? Finalmente, ¿por qué? Porque es viable. Si la persona se entrega a la palabra de Dios, entonces ésta tendrá finalmente su resultado. Y eso es lo que venimos conversando, ¿ve? Que aquí en la práctica, ¿ya? Como Jesús decía, el que, el que oye la palabra y las hace, ¿ve? Que se convierten en conducta. Y esto es lo que pasó entonces con esta persona que fue sembrado, como dice, en buena tierra. En buena tierra. La buena tierra es la persona, puede hacer que su mente y su espíritu y su cuerpo y todo sea buena tierra, pero también puede la misma persona hacer que sea mala tierra, que esté llena de pedregales, que esté llena aquí de, de espinos, ¿ya? Y que crezca a un lado del camino. Así que eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso aquí es importante la dedicación, la perseverancia, ¿cierto?, del trabajo cotidiano que debemos de hacer. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando Dios me empieza a entregar el entendimiento de su palabra, entonces, ¿cómo? ¿Cómo si yo había un hijo de por medio, había que criarlo, había que sacarlo adelante y eso demandaba aquí mucho trabajo, había que trabajar hora extra, había que trabajar de noche, turnos de noche, había que hacerlo, me iba los días domingos a trabajar también porque en realidad necesitaba ya el poder tener que suplir todos los gastos que eso demanda. Entonces, ¿cuándo escribo? ¿Cuándo me dedico a la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿En qué tiempo? Y eso lo tuve que hacer de madrugada. Tuve que sacrificar el sueño aquí y levantarme a las 4 o 5 de la mañana a estudiar la palabra de Dios. Y luego irme
a los trabajos, luego irme a todo lo demás. Pero sí me acostaba temprano, sí me acostaba a las 10 de la noche, máximo, ya que la hora más tarde hasta las 10 de la noche, no más de eso. Yo sabía que si me acostaba más tarde, entonces pasaba de largo. Así que tenía que tener esa disciplina, tenía que tener ese orden, tenía que tener. Y había que llegar a cocinar, había que llegar a planchar, ¿cierto? Había que ir a la feria, había que ir al supermercado, ¿verdad? Eh, todo, porque estaba yo solo con el hijo. Pero en fin, ve, el afán estaba ahí, ¿cierto? Pero con un poco de sacrificio, porque yo sabía que si dormía solamente unas 6 horas a 7, 6 a 7 horas, entonces yo estaba bien aquí en mi mente y podía tener claridad para poder estudiar y poder trabajar a la vez. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura. Aquí Mateo 24, versículo 35. Mateo 24, versículo 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Eh? ¿Por qué las palabras no pasarán? Porque siempre ese fue el propósito. Toda la obra de Dios, ¿cierto? Y todos los propósitos que Dios tenía descansaban sobre su palabra. Así que era imposible que la palabra de Dios fuera a pasar. De hecho, va a pasar el cielo y va a pasar la tierra, ¿verdad? Aquí ya sabemos lo que las escrituras revelan, ¿ya? Y de todo lo que va a pasar con el mundo, ¿ya? Y eso va a pasar tal como salen ahí en Primera de Pedro, ¿cierto? En donde hablan sobre el fin del mundo y de cómo será destruida la tierra. Aquí en Marcos 2, versículo 2, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, ni aún en la puerta, y les predicaba, ¿qué? ¿Qué era lo que Dios les predicaba? ¿Ya? La palabra. ¿Ve? Dios les predicaba la palabra. ¿Ve? El evangelio traducido, o sea, el evangelio compuesto de palabras. Y eso era lo que Jesucristo entregaba. ¿Ve? Por eso dice aquí, ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Ve? Estaba lleno de gente ahí, todo el mundo queriendo escuchar la palabra de Dios. Pero aquí no es que todo el mundo estuviera deseoso, ¿verdad? Hambriento de escuchar la palabra. No, sabían que eso, estar ahí con él, se obtenían muchos beneficios, ¿verdad? Estaba la sanidad y a veces estaba el alimento también, porque Jesucristo también multiplicaba el alimento y alimentaba a, ahí a 5.000 o a 10.000 personas, ¿verdad? Como nada. Así que no, todo eso era muy beneficioso, la gente lo seguía por todo eso. Y si tenían enfermedades, ahí estaba la sanidad también para ellos. Así que, pero Jesucristo se valía de estos medios para que la gente escuchara ya el mensaje. Y dice aquí en Marcos 7, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios, aquí dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Ven? Porque yo esto lo he visto esto muchas veces, pero vamos a leer primero, a ver de qué se trata. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra
tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Ya? Yo me acuerdo que aquí una vez una familia, ya que me acuerdo aquí obtuvieron el libro que escribí, y entonces ellos decían, sí, Fernando, mira, aquí todo muy bonito, todo muy, pero muy difícil. Nosotros ya como familia, mira, mis abuelos guardaban esta religión y luego mis padres y luego nosotros también, ¿ve? Nosotros no podemos dejar, esta es la herencia que nos dejaron ellos, ¿ve? Y se transformó la religión en una tradición, ¿ve? Tradición de familia. Y eso es lo que dice aquí, ¿ve? Invalidando la palabra de Dios. ¿Ve? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Ve? Aquí, no porque mi madre lo hacían así, ¿verdad? Ellos adoraban de esta manera y hacían estas cosas, ¿ya? Y iban en, disculpen, iban en peregrinaje, ¿verdad? Aquí todo, ¿ve? Y entonces invalidaban la palabra de Dios. O sea, aquí personas que ni siquiera leían la Biblia, ni leían la palabra, sino que simplemente hacían todo lo que la familia le había heredado. ¿Ya? Y dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? Bueno, están todos los patrones de conducta, ¿ya? Aquí, que los hijos también repiten. Aquí en Marcos capítulo 9, versículos 32, dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ¿quién es el mayor? Y aquí hay un principio muy, muy importante, por eso he citado esta escritura. Aquí, cuando nosotros permanecemos en la ignorancia, tenemos el miedo, ¿cierto?, a lo que no conocemos. ¿Ya? Aquí tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo, ¿verdad?, aquí a muchas cosas que nos producen miedo, miedo a enfermarnos, miedo a que a los hijos les pase algo, miedo a que roben, miedo a que nos asalten, miedo de chocar, ¿cierto?, los que tienen vehículos, ¿ya? Entonces hay muchas aprehensiones dentro de nosotros, ¿verdad? Muchas aprehensiones porque vivimos en un mundo también de mucha inestabilidad, ¿ya? Y entonces aquí pasa lo mismo, porque a ellos tenían miedo de preguntarle, ¿ya? ¿Por qué? Porque no entendían lo que Jesucristo estaba diciendo y tenían miedo de meter la pata, como se dice, tenían miedo de que Jesucristo los reprendiera ahí fuertemente. Pero era porque no entendían, ¿ve? Y la palabra de Dios no actúa de esa manera. Aquí uno es totalmente libre para preguntar todo lo que quieran, ¿ya? Aquí la gente puede sentirse en confianza y preguntar sin tener miedo al ridículo, porque a veces las preguntas son muy sencillas, ¿ya? Pero cuesta entenderla, y en eso no hay nada malo, ¿ya? Y preguntarle quién es el mayor. Pues ese era un problema ya aparte, ya aquí. Pero quería aquí el principio de que, claro, cuando uno vive en la ignorancia de la vida, entonces sí, hay muchas cosas que dan miedo, pero también muchas supersticiones, muchas cosas infundadas, muchas cosas mucha mística al respecto, ¿ya? Mucha mística.
Aquí en Lucas capítulo 1, versículo 2, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Veamos esto, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así que aquí está hablando de tal como cuando Jesucristo, ¿verdad? Desde un principio empezó a escoger su gente, empezó a, a trabajar en la obra de Dios, ¿ya? Y como dice, desde el principio lo vieron con sus ojos. Gente que sabía quién era, gente que sabía de dónde venía, gente que lo veía hacer milagros, lo veía predicar y todo eso. Y estas personas, ¿cierto? Hablando de los apóstoles, dice, se convirtieron en ministros de la palabra. Aquí, personas que administraban la palabra de Dios. Porque esos son los ministros. Aquí los pastores, ¿ya? Son personas que administran la palabra de Dios, o al menos eso es lo que deberían hacer, ¿ya? Porque aquí hay mucha ignorancia también, aún en las religiones. Aquí ve y porque el ministro, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Cierto? Trabajar con la palabra, trabajar con la palabra. Y eso es lo que hemos venido también nosotros haciendo aquí. Ya vamos en el video 226. ¿Ya? No, no es poco, no es poco, porque hay mucho que aprender. En Lucas 3, versículo 4, dice, como está escrito en el libro de las palabras, en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y dice, ¿qué dice? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Veamos, aquí hay cosas interesantes, no sé si alcanzamos o vamos a tener que dejarlo para el próximo, porque aquí hay varias cosas que hay que analizarlas y hay que entonces profundizar en ellas. Así que eh, aquí nos veremos en el próximo video.